¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre es un placer el poder hablar con ustedes esta tarde aquí en esta transmisión de Facebook. Fíjense que hoy sucedió algo que se esperaba que pasara en cualquier momento, pero no deja de sorprender por los tiempos y cómo se van cumpliendo algunas cuestiones que van coincidiendo políticamente con otro tipo de decisiones que se van a tomar un poco más adelante y que voy a tratar de explicarme. El día de hoy se reportó que la Fiscalía General de la República internó ya en el penal del Altiplano a Luis Cárdenas Palomino, quien fuera la mano derecha del ex secretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio del presidente Felipe Calderón, que es Genaro García Luna. Luis Cárdenas Palomino era el superpolicía de la Policía Federal. Fue el operador de todos los casos fuertes que tuvo en el sexenio Felipe Calderón, y él fue, digamos, el que llevó a la práctica en el campo la guerra en contra del narcotráfico en ese sexenio. Es un hombre clave que ahora es detenido y que pienso que va a tener esta detención algunas consecuencias que apuntan hacia dos lados. Es una carambola de tres bandas. Por un lado le pega a Genaro García Luna. Por el otro lado, le pega a Felipe Calderón, y me explico por qué. Luis Cárdenas Palomino en México tiene una orden de aprehensión por una presunta tortura realizada en el año 2012 a 4 sujetos acusados de secuestro. Para las personas que se acuerden de ese evento, hubo una banda de secuestradores en México que se llamaba Los Zodíaco, y los Zodíaco tenían un jefe que era Israel Vallarta, e Israel Vallarta era la pareja sentimental de Florence Cassé. Este evento de la detención de este grupo de los Zodíaco trajo por consecuencia en la tortura que se realizó presuntamente a estos integrantes de la banda, daños psicológicos muy fuertes, incluso daños físicos. Y lo que se reporta es que la tortura, a decir de la acusación, fue un hecho pues, muy parecido a lo que se practicaba en México en otros tiempos, en los que la temidísima Policía Federal, la dependiente de la Secretaría de Gobernación, allá por las épocas de José López Portillo o de Luis Echeverría, hacían que un ratón se declarara elefante, y las torturas eran tremendas. Bueno, de esto es de lo que se le acusa a Luis Cárdenas Palomino, y de ahí se da todo un procedimiento. Ahora, ¿por qué en esta fecha? Ya iba la segunda parte. Luis Cárdenas Palomino tiene esta acusación fincada en la Fiscalía General de la República, en México. Pero tiene otra acusación por la que se le persigue en los Estados Unidos, en una corte de Brooklyn, en Nueva York, por haber presuntamente protegido a un cártel del narcotráfico, y ese cártel del narcotráfico fue el cártel de Sinaloa, el cártel encabezado por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, bajo una dinámica que se pudo, no digo que no lo aseguro, pero se pudo haber vivido en el sexenio de Calderón, o en otros antes, o en otros después, bajo una política muy sencilla. El gobierno tiene un problemón con N número de grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico. Un gobierno podría tomar como decisión el proteger a vamos a pensar que son 20 cárteles de la droga, pensemos, con escisiones de grupos de sicarios como La Línea, o como los Independientes, o como los Ardillos o los Rojos, y otros que se dedican a la médula de lo que es el tráfico de drogas, con las subramas de la violencia. Entonces, se ha llegado a pensar, no quiero con esto asegurar nada, que un gobierno podría decir: yo voy a proteger a uno de los grupos, y ese grupo lo voy a hacer fuerte para solamente tener un problema.
con un grupo de narcotraficantes. Uno, que lo tuviera yo controlado bajo el cobijo de la protección. Pero ese grupo de narcotraficantes se encargaría de confrontarse con los otros que no fueran protegidos por el gobierno y que en el bajo mundo se controlaran con un grupo mayor que fuera el que tuviera el dominio sobre las diferentes plazas. La estrategia no falta a la lógica, ya que es mucho más fácil controlar a un grupo que tienes favorecido que tener descontrolados a 20 grupos que no sabes ni a cuál irle. No quiero decir con esto que sea, quiero decir que esta es la teoría. Ahora, en caso de que la teoría llegara a hacerse la práctica, pudiera haber pasado, y esto es lo que alega una corte federal en los Estados Unidos, que el Chapo Guzmán hubiera sido un protegido del gobierno de Felipe Calderón bajo la intermediación de Genaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino. Y por eso entonces veo que las líneas de tiempo confluyen, porque estamos a unas cuantas semanas que en México se haga una consulta para ver si expresidentes de la República pudieran ser juzgados por actos que hubieran faltado a la legalidad. La iniciativa para llevar una consulta popular a que los presidentes pudieran pasar por el rasero del juicio político que se les hiciera por traición a la patria, por haber faltado a la Constitución, por haber hecho cosas como presuntamente pudieran haber sido las de proteger a un cártel de la droga para con esto que ese cártel controlara a los demás, se da, digamos, coincidiendo con la detención de Genaro García Luna y con la detención ahora de Luis Cárdenas Palomino y con la consulta que podría levantar un primer caso para Felipe Calderón. Entonces, no es esto por casualidad. El que se haya detenido a Luis Cárdenas Palomino ahora en México, en Naucalpan, después de que esta acusación pesa sobre Luis Cárdenas Palomino, pesa durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y se le llega a detener hasta ahora, pudiera ser un acto debajo del mundo político, cocinado desde esta administración para armar el caso completo, acusar a Luis Cárdenas Palomino de la tortura aquí en México, mandarlo por correspondencia de tratados internacionales a los Estados Unidos y entonces amarrar las causas por la detención de Genaro García Luna con la de Luis Cárdenas Palomino y entonces correlacionarlo con Felipe Calderón. Si esto fuera así, esto significaría pues que ya está armado quién sería, en caso de que pasara la consulta para juzgar a expresidentes, quién sería el primero en pasar a la balanza de la justicia. Sería Felipe Calderón. Ahora, esta es la teoría de lo que estoy interpretando desde que se dio a conocer esta información hoy temprano y que lo pudimos todavía anunciar en el programa de Pedro Ferriz de Con en la mañana. Falta porque se arme todo el expediente para México y no les extrañe que en un corto plazo, no sé por qué no te salga la alarma, pero pues tendría que salir, ¿no? Para que cuando me conecte a Facebook, pues te juntaras. A lo mejor tiene que ver con el pago y como yo no pago más que, o sea, no pago por promoverme, pues a lo mejor eso puede ser. El algoritmo no da para merecerlos a todos. Esa es la verdad. Pero bueno, no es por casualidad la detención de Luis Cárdenas Palomino, ¿eh? Esto trae un absoluto plan con maña completo. Bueno, también les quiero decir que otra vez vuelve a surgir un caso en Zacatecas de hombres que son maniatados, torturados y se encuentran colgados yaciendo de un puente en la comunidad de La Escondida en Zacatecas.
Hasta ahora, con el de hoy, suman ya 3 casos de este tipo en las últimas 2 semanas en el estado. El 23 de junio fueron encontrados suspendidos de un puente que cruza la vialidad Arroyo de las Sirenas los cuerpos de 2 policías de San Luis Potosí, reportados como desaparecidos. El 19 de junio, en Fresnillo, fueron ubicados otros 3 cuerpos colgados de un puente que cruza la carretera 49, que se dirige hacia la comunidad de Rancho Grande. ¿Por qué colgados de un puente? Porque esto amedrenta, esto mete miedo. Y estos grupos delincuenciales ganan mucho haciéndole ver a la sociedad que están en la plaza, que pueden hacer este tipo de atropellos salvajes que son parte de la barbarie, y empiezan a distribuir carteles en los que se da a conocer el nombre de la presencia del grupo que puede organizar algo como una ejecución como estas autoridades a policías, y se correlaciona miedo con es posible que se haga lo que sea y aquí estamos en la plaza. Entonces, todo esto hace que sus extorsiones, sus amenazas, sus intimidaciones, todas sean mucho más fáciles porque están metiendo mucho miedo. Esto pasa en México. Siento que la Federación no está haciendo su chamba de tener una estrategia nacional de seguridad, y lo que está sucediendo en Zacatecas en un corto plazo ha sido, bueno, nada más en el mes de junio, 2 eventos de gente colgada de puentes y el día de hoy otra. Pues esto nos da una idea, ¿no? Tal es así que algunos estados están empezando a tener iniciativas para asegurar sus fronteras con otros en donde hay menos controles en contra de la delincuencia. Uno que lo está denunciando es Enrique Alfaro, que como gobernador de Jalisco dice que le va a proponer al presidente López Obrador ajustar la coordinación de seguridad en sus límites con Zacatecas, en donde en las últimas semanas se ha incrementado la violencia con estos eventos que aquí les acabo de anunciar, de estos policías colgados que pues amedrentan, pero también por contaminación pudieran pasar rápidamente los linderos de lo que es un estado que se está pudriendo en delincuencia, como es el caso de Zacatecas, y pasarla a Jalisco, que fue pues el origen, el foco de emisión de los hermanos Valencia, de los Beltrán Leiva, de Héctor Ruiz el Güero Palma, de los Vallarta, de otro grupo así, pues digo, con decirles el Cártel Jalisco Nueva Generación, les digo todo. Estos grupos se diseminaron en algunos puntos de la cuenca occidente en el Pacífico mexicano, y lo que está intentando ahora Enrique Alfaro es tratar de hacer que estos grupos que tienen sus enclaves de paz en Jalisco y sus enclaves de guerra en la periferia, pues ver la forma en que esta parte violenta no se regrese a Jalisco, como un afán que el gobernador tiene, porque sabe, la experiencia así se los ha enseñado en Jalisco, que hay sitios de la República Mexicana que los narcotraficantes escogen para que hayan ahí la facilidad de que vivan sus familias en paz, y otros lugares en donde operan, en donde hay violencia y una enorme inseguridad. Así es como están manejando al país. Un estado que pues está por estas es, por supuesto, Veracruz. Hoy por la mañana denuncié un evento que se llevó a cabo en Tixtla, en el que 2 jóvenes fueron masacrados por agentes de la Policía Estatal. Cuando los agentes de la Policía Estatal llegan a una dirección, a un domicilio, rompen candados, se meten sin orden de cateo, empiezan a disparar en contra de quienes estaban dentro del domicilio y matan a 2 menores de edad, uno de 15 años, otro de 13 años, baleados presuntamente cuando quedaron en medio del fuego cruzado entre policías y sicarios. Esto de entre policías y sicarios es la versión del gobierno del estado, pero quienes estaban presencialmente en el momento en que vino la balacera, lo que dijeron es que las policías estatales se metieron
a un domicilio particular y sin nada que mediara, atacaron directamente a quienes estaban allá adentro, matando a civiles absolutamente inocentes de todo lo que pretendidamente estaban persiguiendo estas fuerzas de la Policía Estatal de Veracruz. Obviamente Cuitlavo García como gobernador pues quedó entre, pues el fuego cruzado fue para él, porque pues ahora lo que se pone de manifiesto es una policía estatal absolutamente arbitraria, que ya en semanas anteriores me habían denunciado habitantes de Orizaba, en la zona de las altas montañas en Veracruz, que tiene una policía certificada de estándares internacionales, que fue un afán que hizo el presidente municipal en aquel tiempo, Juan Manuel Díez, con Orizaba, haciendo una capacitación muy particular, muy esmerada de la policía municipal. Pues llegó la policía estatal, desarmó a la policía municipal, tomaron la plaza, Orizaba me refiero, y esto lo han venido haciendo en otros puntos del estado de Veracruz, marcando con esto a un Cuitlavo García que una de dos, o está ignorando lo que está pasando en su estado, o está dejando hacer que estas barbaridades que se están perpetrando en el estado de Veracruz sean cometidas bajo la óptica de la policía del estado. Y dice Cuitlavo García: vamos a hacer una revisión de la actuación de estos casos. Cuando hay una agresión en una zona urbana, hay que afinar la actuación de la policía. Quizás es mejor marcar cierta retirada. Nos interesa la vida de la gente, no queremos que inocentes se vean afectados. Nada más faltaba que dijera lo contrario. En suma, lo que está haciendo Cuitlavo García es demostrar que no tiene la menor idea del grado de descontrol y de descomposición que tiene la policía en su estado. Silvano Aureoles, hablando de lugares corrompidos hasta la médula por la delincuencia organizada, el gobernador de Michoacán acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el afán de mostrar que el gobierno de Morena está contaminado por la delincuencia organizada, que fue la información que presuntamente la semana pasada le llevó a Palacio Nacional al presidente de la República. Cuando llegó, pidió audiencia, le pasaron una sillita, se sentó afuera de Palacio Nacional, no lo pelaron y se fue con su honra. No me voy a cansar hasta que se me reciban las pruebas que tengo en mi poder, porque soy consciente de la gravedad de los hechos que ponen en riesgo el futuro de la nación. Ya el 29 de junio, me refiero, Aureoles se había presentado en Palacio en aquel evento que les cuento. Aquí estoy, voy a esperar a que se me reciba. La información es delicada, es de mucho riesgo, y entonces se la tengo que entregar al presidente en mano. El presidente no lo recibió, y Aureoles, que pues cada quien, yo platiqué con él la semana pasada en la emisión de la mañana, y lo que me dijo Silvano Aureoles es: este gobierno que está entrando en Michoacán es un gobierno que ha sido condicionado por la delincuencia organizada. ¿Y hasta qué punto? Fíjense nada más esto, para que nos entendamos. Los candidatos del PRI, PRD y Morena de las regiones de Tierra Caliente, Centro y Montaña Baja de Guerrero, que pudieron realizar campaña con permiso de los grupos de la delincuencia, fueron los que ganaron las elecciones. Los que tenían el permiso del narcotráfico para hacer campaña. Hubo una serie de casos reportados en donde les dije: fulano de tal partido político no puede hacer campaña porque ya lo amenazaron. O mengano de tal lo amenazaron, el hombre siguió, o la mujer siguieron haciendo su campaña, no tenían el permiso del narcotráfico y los mataron. Así de fuerte. Y estos candidatos que operaron sus diferentes campañas bajo el permiso del narcotráfico son los que ganaron las elecciones, de acuerdo con dirigentes y con algunos aspirantes a los mismos puestos en el estado de Guerrero. También, bueno, ya era hora, ¿no? La sección instructora en la Cámara de Diputados determinó que sí procede el desafuero en contra de los diputados de Morena, Mauricio Toledo, acusado por enriquecimiento ilícito, un caso verdaderamente escandaloso, un tipo que
desde que se metió a la vida política, se metió a eso en Morena, y el otro, deleznable Saúl Huerta, acusado de abuso sexual. Todo esto tiene que ser votado en el periodo extraordinario de sesiones y espero que los dos, tanto Toledo como Huerta, sean desaforados y llevados a lo que la justicia determine, y aquí no me voy a meter. Hoy por la mañana, Jorge Ramos se metió en la mañanera e increpó fuerte al presidente. Me encantó la postura de Jorge Ramos, que empezó a hablar de los muertos que se han venido reportando y le dijo al presidente, así como va, en lo que va de la mitad de su administración, usted podrá rebasar al número de muertos que se le achacaron al sexenio del presidente Felipe Calderón durante todo el sexenio de la guerra declarada en contra del narcotráfico. López Obrador admitió que la violencia no es un problema fácil de resolver. Dice, claro que no es. Ya lo expliqué, fue un fruto prohibido que heredamos, le dijo a Jorge Ramos. Y le dijo Jorge Ramos, pero si esta es su administración, ¿qué tiene que ver el que usted haya heredado un problema con el hecho de que lo tenga? No hubo forma de contener el ataque tremendo que le hizo Jorge Ramos el día de hoy al presidente en la mañanera. Y es claro que cuando llega un reportero con estatura, con investigación, con datos, con apoyo... porque le decía, pues yo tengo otros datos, le decía el presidente. Dice, sí, presidente, usted tendrá los datos que usted quiera tener, pero los datos que yo tengo los saqué de su página de la Presidencia de la República. Sobre la misma línea se fue Jorge Ramos para hablar del COVID, y lo que le preguntaba al presidente es yo no veo aquí las cifras reportadas oficialmente con el número de muertos que verdaderamente ha habido por el COVID. Y dos, México es el cuarto país en donde se ha reportado el mayor número de muertes en todo el mundo en función de lo que ha sucedido con el COVID. El presidente ahí sí creo que se mareó a Jorge Ramos porque empezó a hablar en términos relativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que le empezó a decir, mira, el número de muertos por cada 100,000 habitantes fue de tanto, pero esto no quiere decir que el número de muertos por cada 100,000 habitantes sea diferente en proporción en un país que tiene 12 millones de habitantes o en un país que tiene 120 millones o en un país que tiene 1,000 millones. Las cifras, las relativas del presidente no estaban mal, las cifras absolutas de Jorge Ramos tampoco. Y todos sabemos que las cifras que se... A ver, ¿quién me dice que no? Que las cifras que se han presentado de las presuntas muertes ocasionadas por el COVID en México no son más de las que nos reporta Hugo López-Gatell. Creo que la presencia de Jorge Ramos en la mañanera fue muy bien puesta, fue valiente. Me hubiera gustado más a Jorge haberle dicho al presidente, oiga, ahora déjeme hablar a mí, ¿no? Porque una de las cosas que tiene el presidente es que avasalla, que no deja hablar, y llegó un punto en donde Jorge Ramos pues tuvo que escuchar, porque finalmente el espectáculo, el de la mañanera, es el espectáculo del presidente de la República. Samuel García, el que hoy ya es gobernador electo de Nuevo León, prometió que su administración va a ser un ejemplo a nivel nacional que dignificará a los jóvenes, lo que ayudará a la posición política que la juventud va a tener en el 2024. Y claro, pues está hablando por su partido político, que México se pinte de naranja. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo mi labor de campaña como independiente, que tuve en una ocasión, tuve una junta en un restaurante con Samuel. El hombre estaba buscando partido político y me planteó la idea de que fuera el Partido Verde y fueran otros. Yo lo que le dije era que, por ejemplo, en el caso de Enrique Alfaro era el motor, pero necesitaba de una carrocería. Y esa carrocería era el partido político. Y que francamente
no importaba qué partido político fuera, si él se consideraba el suficiente motor como para poder jalar pues a la carrocería. Finalmente, Samuel escogió la carrocería del partido Naranja, del Movimiento Naranja, y francamente ha sido un gran triunfo para el partido político, para Dante Delgado y por supuesto para Samuel García. Luis Donaldo Colosio, que también está en esta fórmula, alcalde electo de Monterrey, aceptó que tienen claro que sobre sus hombros descansa la credibilidad de una generación y que no van a fallar. Hoy también, así como algún referente, les quiero decir que hoy se habló de tapados y el presidente habló dentro de esto de relevos generacionales que dice: yo soy un demócrata, asegura López Obrador, yo no voy a buscar gobernar más allá de mi sexenio, y dice, sí hay relevo generacional, está Marcelo Ebrard, está Claudia Sheinbaum y hasta Juan Ramón de la Fuente destapó Andrés Manuel López Obrador asegurando que por sus convicciones maderistas él no se permitiría permanecer por más de 6 años en el poder. También una última que les quiero decir que es más importante. Ya mañana les voy a dar mucho más detalles, pero una última que me parece muy, muy importante. Hay una empresa que se llama Talos Energy y esta empresa ganó un concurso de las rondas petroleras en el final de lo que fueron las rondas petroleras en el tiempo del presidente Enrique Peña Nieto. A Talos Energy le fue asignado un campo petrolero que se llama Sama, y se metieron a investigar, se metieron a explorar, se metieron a perforar, y de petróleo probable se pasó a petróleo probado. El pasar de probable a probado implica una inversión de millones y millones de dólares para confirmar que abajo está lo que quieres extraer de petróleo. Bueno, resulta que Petróleos Mexicanos va con el presidente y pide la mitad de ese campo petrolero. ¿Bajo qué principio de derecho? Bajo ninguno. Y Talos Energy tiene que ceder la mitad del campo petrolero del que hago alusión. Cuando lo dije hoy en la mañana me pareció una injusticia absoluta. Y así fue. Pero ya en el transcurso del día hubo una postura mucho más determinada de Talos Energy. Y el fallo de la Secretaría de Energía para darle la mitad de este campo, ya no exploratorio, sino petrolero, a Petróleos Mexicanos, va a ser impugnado por Talos Energy ante las autoridades. Y esto implica que explorará acciones legales para contrarrestar la decisión presidencial, porque fue presidencial, de darle la mitad de este campo petrolífero a Petróleos Mexicanos. Esto me apunta a una confrontación legal importante y la vamos a ver. Estoy seguro que la vamos a ver. ¿Se acuerdan ustedes del apagón del 28 de diciembre en la Comisión Federal de Electricidad? Que si un incendio en un pastizal, que si un mal manejo de una central eólica en San Carlos. Bueno, pues resulta que una empresa que se llama Acciona fue interconectada a la red presuntamente sin haber cumplido los requisitos técnicos necesarios y sin haber concluido las pruebas preoperativas. ¿Qué fue lo que hizo que fallaran 10.3 millones de suministros en usuarios de la Comisión Federal de Electricidad? Hasta que ahora se arrojan las investigaciones, se da a conocer que las causas del corte eléctrico que dejó sin energía a toda esta gente tuvo que ver con una debilidad en el sistema de distribución de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, la red nacional de transmisión, por su estructura, es frágil. Teníamos una baja carga, mucha generación renovable. Ese día se rompió el récord nacional de producción de energía
¿Y qué fue lo que sucedió con el sistema de transmisión, que esa sí es de la Comisión Federal de Electricidad? Pues que no tenía la suficiente capacidad para llevar toda la energía que se había acumulado y reventó. Y esto trajo el resultado de este apagón que se dio en 14 estados de la República Mexicana. ¿Qué quiere decir? Esto significa que si la red de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad sigue siendo la que es, en el momento en que venga una sobreproducción de otras entidades privadas que tengan como única vía de distribución a la red nacional de distribución de la Comisión Federal de Electricidad, esto no va a ser suficiente. Al no ser suficiente, implicará el que lo que se tenga que reforzar ahora ya es el Sistema Nacional de Transmisión. Y este Sistema Nacional de Transmisión pues no es cualquier cosita, ¿eh? Estamos hablando de un sistema con capacidades limitadas, y si viene una sobredemanda, no tendremos forma de poder contestar a los requerimientos que tenga México. Estoy seguro que uno de los proyectos de infraestructura más, digamos, prioritarios que se tendrán que abordar en los próximos 12, 24 meses tendrá que ser el reforzar a la columna vertebral del sistema de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. Ni duda cabe. Bueno, con esta información más o menos cubro de las cosas más importantes que hay hoy. Yo les agradezco, como siempre, muchísimo el favor de su atención. Preparados para hablar. Bueno, es que algunos ahí traen su plática. Buenas tardes, Pedro. Saludos a toda la comunidad. García Elena, gracias. César Aguilar. Mac, gracias. Un saludo, un abrazo. Marta Herrerías, gracias, Pedro. A todos. No se peleen, hombre. No se peleen con los votos, no vale la pena. Bueno. Pax, gracias. Gracias a todos. Gracias, Elena Sanz. Gracias a todos por estar aquí conmigo. Susi. Saludos, bueno, saludos a todos. Oye, donde se está poniendo difícil es en Brasil, para Jair Bolsonaro. En una de esas lo tumban, y lo bajan de la silla de presidente. Miren, sería un extraordinario ejemplo. Si bajan de la silla al presidente del Brasil, no será difícil tratar de hacer un ejercicio de la sociedad para hacer lo propio en México. Y eso sí que me entusiasma. Vale mucho la pena lo que estamos viendo en el Brasil. Se podría replicar. Pepe Bombón, gracias. Gracias, Pedro. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por sus bendiciones, me caen rete bien. Se le extraña en la radio mexicana. Pues sí, yo también extraño a la radio mexicana, aunque tengo el privilegio de que algunas estaciones de radio nos transmitan este programa de la mañana. ¿Cuándo vas a la mañanera? Ojalá y lo bajen. Gracias, señor Ferriz. Gracias, Pati Chihuas. Un abrazo desde Guadalajara. Gracias a todos. El día de mañana les espero 7:15 de la mañana en la emisión de Pedro Ferriz de Con, 7:15 a 9 de la mañana en centralfmequilibrio.com, ahí está nuestra casa, o bien búsquenos en nuestra aplicación de Central FM. Gracias, a nombre de todo mi equipo me despido y espero que tengan un descanso reparador hoy por la noche y mañana. Mac, pronto vamos a tener más Central. Estamos en ese afán y tratando de llegar hasta ti, haciendo y cumpliendo con lo que tenemos que formar para otra vez tener
a un equipo fuerte que tenga la capacidad de hacer más contenidos durante todo el día. Por supuesto que este es nuestro objetivo y hacia allá vamos todos los que estamos haciendo este esfuerzo. Gracias, hasta mañana. Que la pasen bien.